El presidente Gabriel Boric inició su primera visita de Estado a Argentina con foco en la cooperación económica entre ambos países. Fue así que el mandatario chileno invitó a los empresarios argentinos a tener confianza en nuestro país y seguir invirtiendo. En una declaración conjunta, ambos dieron por desestimada la polémica por el uso del término Gualmapu y comunicaron que abordaron la situación de Galvarino Apablaza, acusado por el crimen de Jaime Guzmán y quien reside en Argentina gozando de un refugio político. En nuestro país, en tanto, se vivió un hecho inédito en La Moneda. Isquia Siches fue recibida con honores por los guardias de Palacio, esto en su calidad de vicepresidenta, la primera en la historia de Chile. Ella será quien ocupe el rol de mandataria mientras el presidente Boric se encuentra de gira en la Argentina. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y ya se encuentra con nosotros nuestro primer invitado, es el convencional constituyente Jaime Baza. Jaime, bueno, ex vicepresidente de la convención. Jaime, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas noches. Aprovechar el tiempo, que no es mucho, pero hay tantos temas. Primero, ¿cómo tomaron adentro? Yo no digo ustedes, su colectivo u otro colectivo, sino que los 154, eran 155, pero... esta novedad, que hay encuestas, 3 encuestas que dan por ganador en la foto de hoy, son fotos que pueden cambiar, al rechazo. Porque me imagino que alguien que esté a favor del rechazo o del apruebo, el que se rechaza esto es un fracaso institucional de no ser capaces de, si pasa eso, de convencer a la ciudadanía que la propuesta legislativa que ustedes hagan o constitucional que ustedes hagan es adecuada para el país. ¿Cómo lo tomaron? Bueno, ciertamente es un llamado de atención. O sea, yo creo que no podemos desconocer un poco el pulso que se está tratando de tomar desde la ciudadanía. Uno de los grandes problemas y dificultades, desafíos que ha tenido la constituyente es que hemos tenido mucho trabajo y la dinámica política, social, personal incluso, ha sido muy, muy intensa y muy desgastadora. Y de alguna manera, claro, estas son señales que nos invitan a no desconectarnos de la ciudadanía, ¿verdad? A escuchar estas señales de alerta, que nos tomamos ciertamente con preocupación, nos tomamos con humildad. Sabemos, lo muestran otros procesos plebiscitarios en el mundo, que los plebiscitos no están ganados, ¿verdad? Que hay que trabajarlos, hay que trabajar la propuesta de nueva constitución y tiene que ser una propuesta que además le haga sentido a la ciudadanía, no solamente a quienes la estamos trabajando. De esa perspectiva recibimos ciertamente con preocupación y con humildad, como un llamado de alerta finalmente al trabajo que estamos haciendo. ¿Y qué lo explica? Si esa fotografía de hoy se proyectara, puede, insisto, variar 1000 veces, por eso hay espacio para corregir, para cambiar el rumbo, pero ¿qué lo explicaría? ¿Qué cosas sienten ustedes que hay un porcentaje de la población que no está respaldándolo? Es difícil. Es el modus, porque la técnica es difícil de entender. Sí. La técnica jurídica, para los que no somos abogados, es difícil de entender. Sí. ¿Es el tono? ¿Es las relaciones que se han tejido allí? Yo creo que son varias cosas juntas. Primero, hay ciertamente un asunto comunicacional de por medio, ¿verdad? Que siempre nos ha costado, entre tanto ruido y entre tanta información y tanta noticia que se genera desde el proceso constituyente, siempre nos ha costado, de alguna manera, mostrar cuáles son los avances realmente significativos, no considerando las propuestas que se han formulado, sino que considerando el resultado del proceso deliberativo. Porque ese resultado genera una distancia muy importante respecto a la Constitución del 80. Hay avances muy significativos en materia, por ejemplo, de libertad de expresión, de configuración de los poderes del Estado, ¿verdad? Y de repente, claro, con tantas cosas de las cuales nos tenemos que hacer cargo, ha costado poner eso con claridad para que la opinión pública lo pueda conocer. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de considerar que este es un proceso político. Hay una estructura de correlación de fuerzas políticas y sociales que ha estado cambiando, ¿verdad? El relato con el cual se han interpretado los últimos 30 años se agotó, ¿verdad? Y se ha agotado progresivamente desde el 2006, 2011, pero claramente desde octubre del 2019, y está en proceso de construcción una forma de entender esas relaciones políticas y sociales diferentes, que no se ha terminado de consolidar, ¿verdad? Evidentemente, probablemente está primando mucho más el ánimo destituyente, ¿verdad? Que busca terminar con una determinada forma de organización,
y no tanto el ánimo constituyente con contenidos y propuestas claras. Y esa tensión, que es una tensión política, no es una tensión comunicacional, de alguna manera nos ha hecho más difícil enganchar con la forma en la que se construye el sentido común de un pueblo finalmente. Si uno mira para tratar de entender esos resultados parciales de algunas encuestas, uno busca dónde están centradas las críticas, y ellas se han centrado, no sé si está de acuerdo y cómo lo evalúa, en que algunos ven en la convención que la mayoría le pasa a la máquina, como se dice políticamente, a la minoría. En que hay ánimos de algunos, un ánimo revanchista. Algunos dicen, así como la de Pinochet, fue una constitución hecha en dictadura, hecha entre cuatro paredes, esta hecha por unos pocos. De hecho, me llamó la atención una iniciativa de Javiera Parada y otro grupo de personas que decía, una que nos una. Algunos sienten que esta constitución no es la casa de todos que se prometió a quienes, la mayoría de los chilenos que votó apruebo, y que parece que va a ser la casa de algunos. ¿Cómo leen esas críticas? Mira, yo con la misma claridad con la que me tomo con humildad y con preocupación el resultado de las encuestas, tomo distancia respecto de estas lecturas, porque no podemos olvidar que la constituyente fue elegida luego de un plebiscito muy mayoritario el 25 de octubre del 2020, con elecciones en mayo del 2021 muy significativas, que expresaron una voluntad popular bastante contundente en el sentido de tener una nueva constitución, Sin duda, pero que además que esa nueva constitución fuera distinta de la constitución del 80. No solamente nueva en el sentido de escrita de otra manera, sino que nueva en el sentido de que refleje una forma de organización del pueblo distinta. pero también que represente a mucha gente, ¿no? Que represente es que yo creo que ese es el tema, porque esta constitución de alguna manera, este proceso constituyente de alguna manera, está dejando en evidencia cómo emergen sujetos políticos nuevos, sujetos políticos distintos, que durante mucho tiempo habían estado probablemente acallados, probablemente en situaciones de postergación, ¿verdad?, que no se habían sentado en la mesa del poder a dialogar en condiciones de igualdad, y que hoy día se han sentado, han logrado representación política en un órgano de representación popular probablemente el más representativo de la historia de Chile, paritario, con escaños reservados, con decenas de independientes, y está poniendo sobre la mesa temas que nunca antes habían sido discutidos con esta intensidad. Y yo creo que esa cuestión, más que cerrar las discusiones como lo hizo la Constitución del 80, las abre. Y hoy día estamos hablando de cuestiones de las cuales no habíamos hablado nunca. Estamos hablando de democracia paritaria, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de plurinacionalidad. Entonces, es una forma de conversación política, es una forma de discusión política que está abriendo temas, a diferencia de la Constitución del 80 que los cerraba. No, es que la del 80 fue hecha en una dictadura, todo lo que ello significa. Y no hay conversación, Claro. no hay conversación posible, no hay diálogo posible, no hay respeto a las minorías posible. Es otro deporte. Esto es un país que se está sentando a la mesa a conversar. Y eso genera roces, no es genera ciertos como ajustes, pero ¿verdad? ¿Sienten ustedes cuando los critican que, por ejemplo, escuchaba al colega suyo Rodrigo Álvarez, que decía, ninguna indicación nuestra es tomada en cuenta, solo porque viene de nosotros, sin medir ni siquiera la calidad de lo que decimos? ¿Eso es tan así? ¿Usted siente que es tan así? Yo diría que no. Primero, en el Pleno se han repuesto cientos de indicaciones que vienen del trabajo de comisiones. Cientos, literalmente cientos. Y de esas se han aprobado 2. O sea, hay 2 indicaciones que vienen de las comisiones que se han aprobado en el Pleno. Una sobre vivienda, que fue presentada por Benito Baranda, y la otra en este momento se me escapó. Lo que quiero decir con esto es que el proceso de generación de norma, que es un proceso complejo, que tiene muchas idas y vueltas, que ha ido generando, ha ido construyendo, exactamente, ha ido construyendo acuerdos importantes en la constituyente, ha ido dejando fuera, ha ido descartando aquellas propuestas que más se parecen probablemente a la Constitución vigente, ¿verdad? Y yo creo que ese juego, de alguna manera, deja en evidencia cómo ese mandato popular por una nueva Constitución está tomando forma, no solamente porque queremos redactar otro texto, sino porque están sentados a la mesa actores
sectores de la población que nunca antes habían estado sentados. Entonces no se trata de excluir a un sector político o a otro. Lo que pasa es que la discusión política hoy día está tomando un color, un destino, un camino que no habíamos visto en los últimos 30 años. Y eso genera dudas, genera incertezas, pero también genera esperanza. También genera expectativas de cambio y de transformación para el futuro. Viene una cosita breve, hay dos temas, la armonización que interesa mucho porque hay ciertas dudas de cómo va a ser, pero antes, una parte importante de los informes que las comisiones han presentado a pleno se han rechazado en su gran mayoría. Sí. Entonces uno dice, bueno, eso por una parte, la calidad de lo que se está enviando, uno, y dos, hay que aprobar sea como sea, o usted cree que lo importante es que cada ciudadano en su deliberación interna y honesta diga esto es bueno o no es bueno? Porque podemos caer en la trampa de que porque es bueno, porque es nuevo es bueno. Claro. Y eso puede ser un desincentivo a hacer algo realmente bueno, pues. Mira, yo creo que sobre lo primero, el Pleno ha ido cumpliendo el papel que todas esperábamos que cumpliera, que es un papel de modelación de las propuestas constituyentes, de modo tal de que lo que entra a la propuesta de texto constitucional no es exactamente lo mismo que se propuso en primera instancia. O sea, las propuestas que vimos, por ejemplo, en el mes de enero, son muy distintas a las propuestas que se contuvieron en los informes de las comisiones y son muy distintas también a lo que el Pleno está aprobando y que va efectivamente al texto constitucional, al borrador de nueva Constitución. Y yo creo que esa es una buena noticia porque da cuenta de la riqueza que tiene la deliberación, de cómo el diálogo desde la diferencia va generando acuerdos, va perfeccionando las redacciones, va limando las asperezas que tienen, los ripios que incluso que puedan tener las propuestas iniciales, y va generando un marco de confluencia. Hoy día apareció un estudio, ¿verdad?, de contexto factual. El promedio de aprobación de las normas en el Pleno es del 79%. Es decir, el 79% de los constituyentes están aprobando las normas constitucionales, más del 66%, que son los 2/3. Entonces hay un efecto ahí de construcción de acuerdo que yo creo que el Pleno está llevando de buena manera y que es lo que permite que efectivamente se mejore lo que sale de las comisiones y lo que el Pleno aprueba sea significativamente mejor a lo que se había propuesto inicialmente. Ahora, respecto a la segunda pregunta, estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que aquí no podemos entender las y los constituyentes que hay una carta blanca, ¿verdad?, para que se apruebe cualquier cosa en el plebiscito de salida, y eso es verdad, te lo concedo. Porque el presidente Boric dijo en un momento cualquier cosa es mejor que la Constitución de los 4 generales. Y yo creo que ahí va el punto, la segunda parte. ¿Qué es lo que vamos a entender por bueno? ¿Verdad? Porque bueno, para efectos de un proceso constituyente como este, para efectos de un proceso de transformación política, de cambio social como el que estamos viviendo, que ha pasado en Sudáfrica, ha pasado en Colombia, ha pasado en Italia, ha pasado en Francia, ha pasado en Portugal, bueno de esa perspectiva significa cuánto somos capaces desde el proceso constituyente de satisfacer las demandas sociales que explican la crisis de legitimidad y confianza que aqueja a las instituciones. Yo creo que desde esa perspectiva hay 2 o 3 clivajes, hay 2 o 3 variables que son fundamentales. Una es democratizar las relaciones políticas, las relaciones sociales. Tenemos que ser capaces de protagonizar relaciones sociales más democráticas, más igualitarias, más horizontales. En segundo lugar, hay una demanda estructural muy presente y muy sentida en torno a los derechos sociales. Salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones han estado en el foco de los conflictos sociales de los últimos 15 o 20 años y tienen que ser demandas a las cuales la nueva Constitución tiene que contestar, tiene que responder. Y entre esos elementos, el tercero necesariamente tiene que ser una orgánica, una forma de Estado que sea capaz de desconcentrar el ejercicio del poder, potenciando el poder de las regiones, ¿verdad?, dándole mayores derechos políticos, ciudadanos a las personas que vivimos en regiones, una orgánica que sea funcional también a la redistribución del poder, a la desconcentración del poder también en clave funcional. Tenemos un presidencialismo demasiado reforzado, que es muy propio además del presidencialismo latinoamericano. Y en tercer lugar, generar esos equilibrios, esos pesos y contrapesos que dice la doctrina constitucional, que permita que el ejercicio del poder pueda ser controlado no solamente entre órganos del Estado, que es una cuestión importante, sino que también que pueda ser controlado desde la ciudadanía. Y esos elementos han estado, creo yo, en el centro de la discusión
y son de alguna manera los parámetros con los cuales podríamos decir que la nueva Constitución es una buena Constitución. Ese es el gran desafío, dicen Así algunos. Es que ahí está como el motor en el sistema político, que esos contrapesos funcionen. Y ha costado, porque los acuerdos han costado, y rebotan, y van y vienen. Así es. Hay un nuevo acuerdo que no se sabe si va a lograr pasar el filtro del Pleno. Nos vamos a pasar un segundito porque creo que empieza a sonar una palabra que es muy relevante, pues, que es la recta final. Los hípicos dirían tierra derecha, que es la armonización. Sí. Que ahí se define el texto que nos van a presentar a los ciudadanos ustedes a partir del 4 de julio para votar en septiembre. Llegan todo lo aprobado por el Pleno. ¿Qué es lo que es armonización exactamente? Ver que no haya contradicción entre normas, por ejemplo. Y si eso es así, y ustedes no pueden ni sacar ni poner, hay dos normas que son contradictorias, ¿qué van a hacer para que dejen de serlo si no pueden retirar nada? Bueno, efectivamente, la Comisión de Armonización es la última etapa del proceso de redacción. Es la que va a revisar el borrador de la nueva Constitución, que es un borrador que se está escribiendo en tiempo real. Hay un par de links, ¿verdad?, claro, que ustedes pueden revisar, donde van a ver 150 normas ya están, creo. Sí, ¿no? por ahí. Y se van incorporando normas nuevas. Mañana tenemos pleno de votaciones también del informe de la Comisión de Cultura y Conocimiento. Entonces, lo que hace la Comisión de Armonización, que va a empezar a funcionar en mayo, es que recibe todos esos insumos, los revisa, los ordena, los sistematiza e identifica, creo yo, dos tipos de contradicciones. Contradicciones de carácter, podríamos decir, de redacción, para decir, oiga, esta competencia está repetida por aquí, ¿verdad? O esta competencia es contradictoria con esta otra, qué sé yo. Pero también identifica contradicciones de carácter más bien político, en el sentido de que el diseño de un órgano sea contradictorio con el diseño de otro, o que las funciones que han sido asignadas a un órgano se superpongan o sean contradictorias con las funciones asignadas a otro órgano. Y esa decisión última, esa decisión final, que es una decisión política respecto a la configuración de los órganos cuyas funciones eventualmente podrían estar en contradicción, va a quedar entregada al Pleno. O sea, la última palabra respecto del informe que emita la Comisión de Armonización la va a tener el Pleno, que va a tener que decidir también por dos tercios cuál es la redacción final del texto de la nueva Constitución. Las facultades, eso no puedo seguir alargando, las facultades que van a tener los 40 y tantos convencionales que van a armonizar este texto todavía no están del todo claras y es parte de la discusión que algunos quieren más facultades para poder modificar. O sea, las facultades están en el reglamento actual, son un par de artículos que, claro, son un poco escuetos efectivamente en la definición de las competencias de la Comisión de Armonización, pero lo que está muy claro es que efectivamente la armonización va a tener esa tarea de ordenar, sistematizar, identificar eventuales incoherencias o contradicciones y presentarle un informe al Pleno que el Pleno va a tener que votar. Jaime Baza, ex vicepresidente y actual convencional constituyente, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Muy bien. Gracias. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta de inmediato, revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos de inmediato con las noticias de este lunes y comenzamos en Argentina, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, está de visita en su primera gira internacional. Tuvo reuniones con el presidente trasandino, con diversas autoridades y también asistió a un evento cultural. Vamos a tomar contacto con Marian Basso, que trae el informe. Marian, buenas noches. Sí, primera jornada de la visita oficial del presidente de la República, Gabriel Boric Fonta, a la República de Argentina, específicamente a Buenos Aires, donde hoy día tuvo una extensa agenda de actividades que comenzó con una ofrenda floral al monumento de José de San Martín para conmemorar justamente el abrazo de Maipú que se celebra el día de mañana. Muchas actividades tuvo y claramente la última de ellas fue acá, en el edificio que está detrás mío, en el Centro Cultural Kirchner, donde asistió a un concierto en su honor. Posteriormente a ello subió hasta el último piso de este edificio, en donde tuvo una cena de honor, una cena ofrecida por el presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, a la cual no pudimos tener acceso al ser una actividad privada, pero sí tuvimos acceso al resto de las actividades del mandatario durante este día y se lo vamos a mostrar a continuación en la nota que preparamos junto a Claudia Rojas. Presidente Alberto Fernández, aquí tiene un aliado, un cómplice. Tenés en mí un amigo, en mí un aliado, tenés en mí un cómplice. Complicidad fue la frase que los mandatarios utilizaron para referirse a la relación entre ambos en la primera visita de Estado del presidente Boric al extranjero.
En la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno trasandino, Boric sostuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández que se extendió por cerca de una hora, cita tras la cual se intercambiaron regalos, un disco de Charly García y una camiseta de Argentinos Juniors de Milovan Mirosevic obsequió Fernández. Boric, por su parte, un vinilo con las últimas composiciones de Violeta Parra. Es una tradición de larga data que los presidentes o presidentas chilenos, el primer lugar que visitan es Argentina. Tenemos una enorme frontera compartida, pero además por temas de trayectoria personal, siento, como lo he dicho en medios de comunicación, una profunda hermandad. A ver cómo profundizamos la relación entre Chile y Argentina. Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tienen una cordillera que los une. 4 memorándum de entendimientos en materia de equidad de género, migración, diálogo oceánico y derechos de la comunidad LGTBIQ+, firmaron los ministros de Chile y Argentina, cita en la cual el presidente argentino dio por cerrada la polémica de hace algunos días sobre el uso del término Gualmapu por parte de algunas autoridades de gobierno, como la ministra Siches, quien ofreció excusas tras las críticas de parlamentarios trasandinos que cuestionaron su uso al señalar que sería una intromisión en la soberanía argentina. Eso quedó absolutamente aclarado. Inmediatamente el gobierno chileno y el presidente particularmente se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud. No es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina. Es un tema y en el cual nosotros tenemos que hacernos cargo entre un conflicto y el cual nos corresponde a nosotros entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. La unidad de América Latina fue el foco del discurso del presidente Gabriel Boric, donde llamó a recuperar la voz de la región en los foros internacionales. También señaló que le planteó al presidente Fernández la situación por una eventual extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado autor intelectual de la muerte del senador Jaime Guzmán, una de las peticiones de la oposición en este viaje. El presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y nosotros, por supuesto, no corresponde que intervinamos en un poder independiente de la República Argentina. Y lo que hoy ocurrió es un gran avance. El presidente Boric le planteó como un tema de Estado al presidente Fernández esta situación. Y el presidente Fernández se comprometió a respetar y a hacer respetar lo que determina la justicia. Pero como presidente del Senado nosotros tenemos una postura institucional clara. Nosotros condenamos enérgicamente el asesinato de Jaime Guzmán. Jornada en la que sostuvo reuniones con líderes del Congreso argentino. También visitó la Corte Suprema en compañía del presidente del máximo tribunal de nuestro país, Juan Eduardo Fuentes. Este martes, en su último día de visita oficial, liderará un desayuno empresarial con exponentes chilenos y argentinos. Visitará el espacio de memoria y derechos humanos, donde hará una declaración. Y por la tarde se espera su visita a la Embajada de Chile de Argentina, en la que estará presente la nueva representante nacional, Bárbara Figueroa. Ahí lo veían, gran cantidad de actividades entonces que tuvo el mandatario en su primera jornada. El día de mañana es la última acá en Buenos Aires, pero eso no significa que tenga menos actividades. De hecho, comienza muy temprano, a eso de las 8 de la mañana, hora chilena, en desayuno con los líderes empresariales, tanto de Chile como de Argentina. Ahí asistirán entonces los representantes de las distintas empresas invitadas por el presidente Boric a este viaje. Posteriormente a ello, tendrá visitas al espacio de memoria y derechos humanos, también a la Embajada de Chile en Argentina, donde ahí la recientemente designada embajadora Bárbara Figueroa hará sus primeras declaraciones y definiciones en su cargo. Eso por nuestra parte, nosotros nos despedimos y claramente ya mañana vamos a tener todas las informaciones desde muy temprano a través de todas nuestras plataformas. Vamos a estar bien atentos a lo que ocurra en el marco de esta visita oficial por parte del presidente Boric de Argentina. Gracias, Marian, por este informe. Muy buenas noches. Y vamos a cambiar de tema. Una serie de atentados incendiarios, tomas y acciones de protesta se han reportado en las últimas horas en la macrozona sur. Una jornada que estuvo marcada también por el rechazo al diálogo por parte de organizaciones radicales, mientras el gobierno anunció una querella por el último atentado en Contulmo. Cerca del mediodía, integrantes de la comunidad mapuche Lafkenche se tomaron la municipalidad de Leu y mediante la fuerza desalojaron del edificio a funcionarios y público, incluido el alcalde de la comuna. Me tiraron hacia afuera y yo después quise entrar, les dije que yo iba a entrar porque tenía que velar por la seguridad de los funcionarios. Mientras no salieran todos los funcionarios yo no iba a salir y forcejeamos para poder entrar y al final logré entrar hasta que logramos sacar a cada uno de los funcionarios. Por obligación estamos obligados a presentar las acciones judiciales correspondientes en lo que la ley nos obliga. Básicamente por desorden, por la toma del municipio, por los rayados que hay adentro, por
destrozos que no son tantos, pero es necesario presentarlo, es lo que nos corresponde. Suspensión de clases, solicitud a funcionarios públicos para no utilizar vehículos con logo institucional y un incremento de la seguridad en las comunas de Contulmo, Tirúa, Cañete y Los Álamos, en la provincia de Arauco. Todo por eventuales acciones de protesta en el marco de la revisión del recurso de nulidad interpuesto ante la Corte Suprema por la defensa de los 8 sentenciados por el homicidio de Eleodoro Reitman. Crimen cometido en Contulmo a fines del año 2019 y que terminó con penas de 20 años de cárcel para los implicados. Es simplemente un asunto de cuidado y que nos han pedido directamente desde el Ministerio del Interior que podamos cuidar a nuestro personal que está en la zona. El pasado viernes, encapuchados cometieron un atentado incendiario que terminó con cerca de 15 cabañas destruidas a orillas del lago Lanalhue en la comuna de Contulmo. Estos grupos siempre tienen un motivo. Que ellos se queden con sus motivos, pero que no nos jodan la vida a nosotros. Eso es lo único que pedimos. Nosotros no somos sus enemigos. Al contrario, nosotros colaboramos con ellos. Y entonces el Estado debe hacer presencia y evitar llegar a eso. En Temuco, un grupo de estudiantes mapuches irrumpió en dependencias de TVN Red Araucanía, en medio de la tensión provocada por el caso Helicura, cuya revisión fue aplazada por la Corte Suprema. El gobierno retiró querellas del estallido social. Nosotros exigimos que el gobierno hoy en día retire todas las querellas que hay contra los prisioneros políticos mapuches. No tan solo del Valle de Licura, sino para todos los prisioneros políticos mapuches en los cuales se ha querellado el gobierno. En un fin de semana marcado por el atentado en Contulmo, la coordinadora Arauco Malleco rechazó el diálogo con el gobierno y reafirmó su camino político militar, para sentar las bases, según el comunicado, de su propuesta de liberación nacional mapuche, mediante la expulsión de toda expresión capitalista y colonial. El gobierno no se puede arrodillar frente a los que insisten en el uso de la fuerza. Y yo le quiero pedir al gobierno que garantice el derecho a vivir en paz. Llevamos 3 semanas, estamos trabajando intensamente, pero en 3 semanas no vamos a resolver los problemas que hemos tenido durante décadas y que no ha podido resolver ningún gobierno. Comienzo de una semana marcada por Isquia Siches como la primera vicepresidenta de la República de la historia. Y mientras el presidente Gabriel Boric visita Argentina, donde fue consultado respecto de la situación en la macrozona sur. Nosotros hemos decidido un camino que es el camino del diálogo. Y ese diálogo le va a molestar a muchos. Le va a molestar a quienes justamente creen que a partir de la violencia o a partir de el enfrentamiento se pueden conseguir cosas. Medidas de presión y organizaciones que rechazan o ponen condiciones para el diálogo con el gobierno. La situación en la macrozona sur a poco más de una semana del término del estado de excepción. 2 de la madrugada con 20 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en medianoche. 3.300 pesos el litro de aceite de maravilla. Un aumento en lo que va del año en más del 90% y que afecta a los presupuestos familiares. ¿Qué factores explican el alza de este producto? Vamos a preguntárselo a Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ya te vemos en pantalla. ¿Qué pasa con el aceite? Me acuerdo cuando a fines del 2021 lo comprábamos a 1.800, 1.900, 2.000 pesos, y es que estaba caro. ¿Pero qué está pasando ahora, Rodrigo? Explícanos. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. De seguro que toda esta discusión también la has visto a través de las redes sociales y este incremento del precio del litro de aceite que ha sido sostenido durante estas últimas semanas. Vamos a recapitular incluso con lo que tú estabas comentando. Tomemos como referencia fines de 2021 y la última semana de marzo de este año. En 2021 estaba a 1.500 aproximadamente el aceite vegetal y ha subido a 2.700 pesos en promedio. Estamos hablando de un aumento de un 77,8%. Y el aceite de maravilla también, de 1.700 pesos incluso a más de 3.300 pesos. Esto significa un incremento de un 91%. Ahora, ¿qué es lo que explica este aumento? Uno, la sequía se apunta, otro también la pandemia, pero sobre todo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esto porque ambos países son
los principales exportadores de las semillas y también las plantas que se utilizan para elaborar el aceite. Justamente como lo explica Andrea García de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura. El abastecimiento del consumo de aceites vegetales en nuestro país proviene principalmente de las importaciones. El año 2021, estas alcanzaron 447.000 toneladas netas y su origen principal fue Argentina, seguido de Canadá. Esta situación ha generado que las alzas que se han registrado en el mercado internacional, producto de malas cosechas en el hemisferio norte, se transmitan a los precios locales. Ahí está entonces una de las causas que también explica en parte este incremento. Y también ustedes lo estaban escuchando. Chile importó en 2021 447.000 toneladas de aceites vegetales desde el extranjero. Vamos a escuchar a continuación las distintas opiniones que mantienen algunos especialistas, los economistas Héctor Osorio y también Tomás Flores. Que efectivamente sus exportaciones hacia Europa prácticamente están estancadas. Ello ha implicado incrementar la demanda por otro tipo de aceite, como el aceite de oliva, con lo cual prácticamente todo el grupo de productos sustitutos han incrementado su precio. También se verán afectados por la sencilla razón de que enfrentarán mayores demandas, eso presionará el precio al alza y también enfrentarán costos más altos, probablemente relacionados con transporte. Ahí está entonces, si ustedes se preguntaban por qué el aceite ha estado incrementando su valor durante este último tiempo, en particular estas últimas semanas, ahí lo escuchaban. Parte de estas distintas razones, un escenario algo desfavorable, ¿no?, para el bolsillo de todos en el país, considerando que hay otros productos que también ya han estado en alza durante estas últimas semanas. Claro, Rodrigo, queda la duda, sí, llevamos ya prácticamente más de una década en sequía, 2 años en pandemia. Llama la atención por qué los precios suben ahora. Se entiende también que el conflicto bélico en Ucrania, entre Rusia y Ucrania que es uno de los mayores productores de granos a nivel mundial, pero esto es algo reciente de todas formas. Llama mucho la atención que en este corto periodo de tiempo el precio haya subido tanto. Insisto, llevamos 2 años en pandemia, más de 10 años en sequía. Llama la atención por lo menos esta situación. Rodrigo Pérez. Comenzó a aumentar todo de la nada. Así parece por lo menos. Gracias, Rodrigo, por este contacto. Buenas noches. Vemos. Y nos vamos ahora a nuestro portal de noticias www.24horas.cl con información del momento. El gobierno de Perú decretó primero estado de emergencia y también toque de queda, un toque de queda que comienza a regir en media hora más. Aquí en Chile son las 2 de la mañana con 31 minutos, en Perú es la 1 de la madrugada con 31 minutos y a las 2 en punto hora peruana comienza a regir este toque de queda que se va a extender, ojo, por 22 horas hasta la medianoche de hoy martes. Se va a extender entonces este toque de queda por una serie de manifestaciones que se han estado desarrollando durante esta última semana, protagonizadas principalmente por transportistas. Los detalles están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Son las 2 de la mañana con 31 minutos. Cerramos el bloque informativo de medianoche. Gracias por su sintonía. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos noticias destacadas de este momento en nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene entre sus contenidos esta noticia que es re importante, un contenido que muchas veces lo escuchamos pero no entendemos exactamente de qué se trata. ¿Qué es la marea roja? ¿Qué es lo que se sabe de toxinas que pueden provocar la muerte en minutos? Depende de lo que ingiramos, es que está contaminados. 24horas.cl se lo puede explicar. Vamos a revisar el tiempo. Para hoy, martes, en Santiago, martes 5 de abril ya. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 31 grados. En tanto, Coyhaique, en la región de Aysén, en el sur de Chile, tendrá chubascos y la máxima probable será de 15 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.